Hola Hunters, ¿cómo están? El día de hoy traemos un invitado muy especial. Él es Genaro Feijó, psicólogo de Keep It Simple FX, y vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué más, Genaro? ¿Cómo ¿Qué más, estás? Daniel? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Me gustaría que empezáramos hablando acerca de la diferencia entre psicotrading e inteligencia emocional o cómo están relacionados. Bien, bueno, pues es una buena pregunta. Digamos que en un principio la inteligencia emocional hace parte de lo que nosotros entendemos como psicotrading en Keep It Simple, ¿no? Entonces, pues hay diferentes procesos psicológicos, que es lo que se llama psicotrading, que pueden afectar la operativa del trader o del profesional en inversiones. Uno de estos pues es la inteligencia emocional, pero también están otros procesos como la psicología económica, la psicología del comportamiento, procesos de toma de decisión. También está el área de las neurociencias, que es muy relevante para entender cómo funciona el cerebro al momento de operar. Algunas personas también lo llaman neurotrading, nosotros también lo abarcamos desde el psicotrading y lo tenemos en cuenta. Entonces ya como entrando en materia, pues la inteligencia emocional se refiere más como al entendimiento y la racionalización de las emociones que puede llegar a sentir un trader al momento de operar, ya sea antes, durante o después. Ok, perfecto. Es decir, que primero yo tengo que entender lo que estoy sintiendo para de esta manera poder gestionar las emociones. ¿Es Sí, claro, correcto? hay que pasar por un proceso de racionalización, de entendimiento de estas emociones, hay que declarar cuáles son estas emociones. También es muy importante entender cuáles son las principales reacciones fisiológicas que generan dichas emociones para poder saber cuáles son las emociones que estoy sintiendo, y ahí sí empezar a desarrollar un plan de acción para gestionarlas. Digamos que en el proceso como trader, la mayoría de traders hemos sentido, y personalmente también las he sentido, ciertas emociones. Por ejemplo, como el miedo, o como el enojo, o como la frustración. Como, ¿qué sabes tú al respecto y cómo podríamos nosotros llegar a solucionar el miedo, por ejemplo, antes de entrar a una operación? Bien, bueno, pues en el blog de Keep It Simple hay un artículo que escribí sobre inteligencia emocional y las principales reacciones fisiológicas que se pueden generar a través de las diferentes emociones. Sí, por ejemplo, el miedo. El miedo es, bueno, es una emoción también que es normal, que nos pasa a todos, no es mala tampoco, simplemente pues está diseñada, por decirlo de alguna manera, para defendernos o escapar de alguna situación que nos pueda poner en peligro. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Se empieza a ir mucho la sangre hacia la musculatura esquelética larga, o sea, hacia nuestras piernas, para estar preparados para escapar de alguna situación que pueda comprometer nuestra seguridad, digamos. Creo que, digamos, en el trading, para escapar de este peligro puede ser la aversión a la pérdida, que nos da miedo perder ese capital y por eso nos podríamos quedar paralizados y no hacer nada. Claro. Y digamos que también cuando uno siente miedo, es normal, por ejemplo, estar así ansioso. Ese miedo también genera ansiedad. Sí, bueno, lo primero, digamos, ese es otro efecto de esta emoción, del miedo, también nos paralizamos momentáneamente, digamos, para asimilar bien la situación que está comprometiendo nuestra seguridad en cierta medida, para analizar bien esta situación y poder generar un plano o de escape o de ataque o alguna cosa. Entonces sí, respecto a la segunda pregunta, claro que sí. La ansiedad de hecho se describe como miedo al futuro, temor al futuro. Entonces pues también puede resultar en ansiedad, por supuesto que sí. Y más si no la sabemos gestionar de una forma adecuada, el miedo lo más probable es que termine en ansiedad. Bueno, ahora que ya sabemos cómo podríamos encontrar esas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo respecto al miedo, que creo que es una de las principales emociones que tenemos que aprender a gestionar, creo que la última que quedaría sería la frustración. El proceso como trader tiende a ser muy frustrante cuando no se cuenta con la información adecuada. ¿Qué les recomendarías a ellos para evitar estar frustrado constantemente y cómo se siente la frustración a nivel corporal? Bien, bueno, pues lo primero es importante entender que la frustración, digamos, toda esta información que les estoy dando sale de un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman.
La frustración no es una de las emociones principales, es una mezcla de emociones, como pues el miedo puede llegar a combinarse con otras emociones como la ira y generar frustración, pero también la tristeza también se puede llegar en cierta medida a relacionar con la frustración. Entonces hay que entender pues primero cómo funcionan, ya hablamos un poco de cuáles son las principales reacciones que generan el miedo y el enojo, pero digamos que de la tristeza no se ha hablado tanto. La tristeza lo que hace es paralizarnos, disminuir como la cantidad de energía que nuestro cuerpo y nuestra mente está gastando. ¿Para qué? Para repensar de nuevo esta situación que nos está generando tristeza y reinventarnos en cierta manera, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué puede pasar con la tristeza? Que se puede generar una depresión si no se sabe gestionar. Es muy común, de hecho, que muchas personas desarrollen depresión a causa de una situación que les genera tristeza y no la entienden bien. Obviamente también hay que aclarar que la depresión pues tiene componentes genéticos y demás, los cuales pues no vamos a explicar en este video porque no van al caso, pero pues es importante aclararlo. Y estas emociones claramente me van a afectar la toma de decisión. Y también considero que la tristeza podría llegar a afectar la motivación. ¿Es cierto esto? Sí, claro, la tristeza es una emoción que, a diferencia de la ira y el miedo, que nos puede afectar durante el momento de la operación, la tristeza nos puede afectar más en el mediano plazo y en el largo plazo. O sea, ya se convertiría como en un sentimiento. Porque Correcto. la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es más en el corto plazo y el sentimiento tiende a ser más en el mediano y largo plazo. Sí, la emoción es una reacción ante una situación que se nos presenta momentáneamente. Y el sentimiento ya es algo que pues, se genera más a mediano plazo, largo plazo también puede llegar a ser. Ok, creo que es importante entonces que cada uno de ustedes vea cuáles son esas emociones que más se presentan al momento de operar y también antes y durante la operativa, porque no solo es cuando se está frente a la pantalla, sino que igual considero que todas estas emociones nos llegan a afectar a la vida personal y claramente van a tener repercusiones en nuestras inversiones. Sí, por supuesto que sí. Lo más importante es empezar a racionalizar todas estas emociones. Si ustedes sienten que tienen otras emociones, también pues escríbanos. Nosotros pues lo que vamos a hacer es entenderlas, explicarlas también desde el punto de vista teórico, científico, y también explicarles qué puede llegar a pasar con el cuerpo con otras emociones. Si también sienten que quieren hablar de algún sentimiento, pues es importante que nos lo hagan saber. Y nosotros, por supuesto, que en un próximo video o en algún artículo les vamos a explicar lo que crean también que han sentido o que pueda afectarlos como profesionales en inversiones. Es lo más normal del mundo. Sí, digamos que a mí algo que me ha servido mucho para entender y llegar a racionalizar estas emociones es llevar datos. Esto, gracias a Genaro, lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, por ejemplo, es tomar datos, siempre tomar datos acerca de mi conversación interna, de mis emociones, de cómo estoy sintiendo esa emoción. Por ejemplo, si estoy sintiendo miedo, pues, y estoy haciendo así, lo anoto. Este registro de datos ustedes lo pueden hacer tomando datos directamente en un cuaderno, o lo podrían hacer en una nota de voz, lo que les quede más fácil de hacer. Entonces, para recapitular, creo que 2 puntos claves es entender las emociones para poder racionalizarlas. Esta racionalización es la misma gestión, o yo racionalizo y luego gestiono. Sí, lo más importante son esos 2 puntos. Es diferente. Primero se tiene que racionalizar. ¿Cómo se racionaliza o por qué es importante el uso de bitácoras o de expresarlo de alguna manera? También pueden hablarlo con alguna persona. Sin embargo, nosotros lo que recomendamos es pues, las bitácoras, ya sean por audio, ya sean escritas, como se sientan más cómodos. Pero al ser un proceso personal, pues es importante que la persona tome datos. Sin embargo, hablarlo también funciona. ¿Qué pasa? Que este es un proceso de cuando nosotros verbalizamos lo que estamos sintiendo, lo empezamos a racionalizar. Pasa por un proceso cognitivo que es precisamente racionalizarlo. Entonces, si no se habla y yo simplemente en mi cabeza lo pienso y digo me sentí así por esto, esto y esto, no sirve. Y es por esto que creo que muchos traders nunca alcanzan la consistencia, porque ellos saben lo que están sintiendo, pero nunca lo verbalizan. Exacto. Y nunca hacen nada al respecto. Y si yo
no verbalizo eso, pues no puedo generar un plan de acción. Exacto. Exacto. Entonces lo más importante es racionalizarlo para ya después poder generar un plan de acción, es decir, gestionar las emociones. Creo que a todos nos queda muy claro la importancia de la inteligencia emocional en nuestro trading. Si ustedes alguna vez han sentido miedo, si han sentido frustrados o han sentido ira, con este video considero que pueden empezar a racionalizarlo para luego de esto generar planes de acción y poder generar soluciones. También me gustaría que habláramos si las emociones son buenas y malas. ¿Es malo estar triste? Sí, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente nos hacen humanos y pues son importantes porque son nuestra forma de reaccionar ante diferentes situaciones. En ocasiones son adecuadas, en ocasiones son inadecuadas porque se formaron en una época muy diferente, digamos, en la que pues tú tenías miedo al tigre que estaba ahí, pues evidentemente lo lógico era correr, pero en este momento si yo tengo miedo porque pienso que voy a perder una operación, voy a perder dinero, pues no estoy siendo coherente, o mis emociones no están siendo coherentes y están generando un problema respecto a mis objetivos a largo plazo. Sí, es porque se está siguiendo el plan de trading y lo que yo tengo establecido. Exacto. Ok, listo, Genaro. Creo que es muy claro todo lo que hablamos de inteligencia emocional. Espero les haya servido bastante, y si ustedes alguna vez han sentido miedo, frustración, ira o cualquier otra emoción, nos gustaría que nos dejaran acá abajo cuáles son esas emociones que han sentido para poderlos ayudar. Muchas gracias, Genaro. Eso sería todo. Daniel, Adiós. que estén bien. Hasta luego.